hablaremos acerca del tema de la norma jurídica y reglas técnicas. Primeramente, la norma jurídica, debemos saber que las normas jurídicas son reglas u ordenaciones del comportamiento humano, dictado por una autoridad competente, de acuerdo al criterio de valor y de cuyo cumplimiento. Esta trae emparejado una sanción. En sí, generalmente impone deberes y confiere derechos. La norma jurídica se divide en dos. Imperativo categórico e imperativo hipotético. El imperativo categórico es un concepto central en la ética de Kant. Esta pretende ser un mandamiento autónomo. No depende de ninguna religión ni ideología. Aparte de autónoma, también es autosuficiente, capaz de regir el comportamiento humano en todas sus manifestaciones. El imperativo hipotético nos hace una exigencia condicional. En el siguiente sentido, nos exige que tenemos ciertos medios bajo el supuesto de qué queremos con un fin. Para entender mucho mejor, les daré un ejemplo. Debo estudiar para obtener un título. Ahí podemos observar que tiene un propósito. También el deber jurídico es condicionado. ¿A qué nos referimos? Que tratamos prácticamente de decir que es una obligación implantada por una norma jurídica que tiene que ser respetada por los individuos. Por lo tanto, el deber jurídico restringe la libertad de las personas e implica la existencia de un derecho jurídico en una situación de contrapartida. Estructura hipotética de las normas. El análisis de García Maínez lleva a la conclusión de que toda norma es un imperativo hipotético. En realidad, todo juicio normativo encierra uno o varios supuestos desde este punto de vista, y la detención entre imperativos hipotéticos y categóricos resulta en vista de la distinción entre imperativos e hipotéticos. Y también los llamados categóricos poseen supuestos cuya realización actualiza las obligaciones que las imponen. Y también citaremos como ejemplo el precepto del Decálogo: honrarás a tu padre y a tu madre. No obstante, su forma categórica contiene una hipótesis, fuera de la cual carece de sentido de la obligación que la estatuye. El supuesto del que hablamos es la existencia de la regulación biológica entre padres y vástagos, y también todas las normas, sea cual fuera de su ropaje gramatical, valen únicamente para los comprendidos dentro de su hipótesis, ya que mientras esta no se realiza, los deberes que formula no pueden actualizarse. Y aun cuando parezca paradójico, antes de que la realización de sus supuestos, toda norma es hipotética, y cuando aquellos se producen, deviene categórica. Y la teoría de la estructura hipotética de todas las normas es corroborada por Hart, cuyo pensamiento en este punto sintetizaremos a continuación. Las normas morales y jurídicas que protegen la vida y la integridad física del hombre son fundamentales, porque sin ellas carecen de sentido las otras normas. Y también tienen, por supuesto, la vulnerabilidad humana. Si el hombre fuera invulnerable, por supuesto, la vulnerabilidad humana, no habría razón para los preceptos: no matarás y no lesionarás. La cantidad ilimitada de los recursos, ya sea alimentos, ropa, vivienda, etcétera, es el supuesto de la institución de la propiedad de las normas que las regulan. No hay propiedad ni dueño de los recursos abundantes y al alcance de todos, como el calor y la luz del sol. Y también, no obstante de que los hombres difieren en fuerza física, agilidad e inteligencia, no hay quien pueda solo, sin la colaboración, no puede dominar o sojuzgar permanentemente a los demás. Y su indigencia física e igualdad relativa hacen necesario y aceptable
en toda la comunidad un sistema de abstenciones y concesiones mutuas, desarrollado por el derecho y la moral. Y también Hart concluye que la razón para obedecer estas y las restantes normas jurídicas y morales radica en que sirven al propósito de la supervivencia y que los hombres tienen al asociarse en sí con la finalidad de que bien vista el fundamento de todos los normativos conocidos. Y el colorario son los esclarecimientos y precisiones de García Maynés y Hart. La diferencia entre imperativos categóricos o hipotéticos queda reducida en la norma de las preposiciones en que enuncian unos y otros. La norma moral asume la norma categórica, porque su hipótesis es obvia, evidente y también es de aprehensión inmediata, y dándosela por sobreentendida también se la omite. Mientras en la hipótesis o la condición de la norma jurídica, por ser contingente, pues proviene de la voluntad del legislador. El momento de decirla necesariamente se debe expresar de manera clara y taxativa. Esquema de la norma jurídica. La norma jurídica consta de dos partes vinculadas por la imputación, una llamada hipótesis o supuesto y otra conocida como consecuencia o disposición. Estos elementos aparecen explícitamente en la norma. Ejemplo, el que matare a otro es de supuesto, hipótesis o condición. Será sancionado con presidio de 5 a 20 años. El estudio de los elementos esenciales del derecho. Están los conceptos jurídicos fundamentales, conceptos jurídicos básicos, conceptos jurídicos puros y categorías jurídicas. Se remarcan que son comunes, son esenciales, indispensables en todo orden jurídico. Rothbard nos dice que son herramientas necesarias para entender lo que es el derecho positivo. Y en las reglas técnicas se denomina regla técnica aquella que establece los medios necesarios para conseguir un determinado fin, dejando bien sentado de antemano que tanto el medio como el fin son fenómenos naturales. Bueno, yo les voy a hablar sobre las reglas técnicas no son normas. Según Rodolfo Laun, sostiene que hubo una vaguedad del lenguaje que originó la confusión que distingue dos especies, unas que postulan un deber condicionado de normas jurídicas y otras que señalan simplemente una necesidad condicionada sin establecer ningún deber. Las reglas técnicas están condicionadas por el interés de lograr algo. Según Viecchio, estas reglas significan simplemente que si quieres alcanzar un fin dado, es preciso obrar de cierto modo, pero dejar en absoluto sin prejuzgar si es o no un obligatorio el lícito de obrar de dicho modo. Las reglas técnicas no son normas, porque no comparten deberes para el hombre. Se recurre a ellos cuando hay una necesidad de hacer algo. Bueno, también les voy a hablar sobre la ética y la regla técnica. Las reglas técnicas en sí mismas no pueden ser calificadas de morales o inmorales, de jurídicas a antijurídicas. Las reglas técnicas se ponen al servicio del derecho, por ejemplo, peritajes grafológicos, pruebas químicas, balísticas. También las reglas técnicas pueden ser involucradas en una norma jurídica en virtud de un contrato.